Hola niños de cuarto básico, bienvenidos a nuestra séptima clase de lenguaje. El objetivo de hoy es escribir una carta. Primero vamos a comenzar a definir lo que es una carta. Segundo, vamos a ver las partes de una carta y por último, cómo debemos analizar una carta. Sabiendo estas tres cosas, vamos a poder empezar a escribir una carta. Niños, vamos a comenzar definiendo qué es una carta. Primero, nosotros estuvimos trabajando con cuentos, leyendas, mitos o fragmentos de novelas. Eso es literario, eso es una narración inventada. Nos vamos a pasar ahora al otro lado, que es lo no literario, donde están las noticias, las instrucciones, lo instructivo, las definiciones, todas esas cosas. Dentro de toda esa gama de cosas encontramos la carta, es decir, que es un texto no literario. ¿Ya? Primero. Segundo, una carta es un medio de comunicación, ¿ya? Lo que yo trato de entregar a través de la carta es información relevante que me sirve a mí entregarla y al otro recibirla. Es escrito, siempre la carta va a ser escrita. Y por último, posee un emisor y un receptor. Emisor es la persona que envía la carta y receptor va a ser la persona que recibe la carta. ¿Ya? Esas son las partes, son cómo podemos definir lo que es una carta. Cuando yo envío una carta, estoy tratando de entregar información, ¿ya? Es un medio informativo de comunicarnos, de comunicarme con un otro. Así como ahora se utiliza el WhatsApp o el teléfono, antiguamente solo se utilizaban las cartas. Era el medio que pasaban por correo, ¿no es cierto? Y llegaban las cartas de un lugar a otro. Es muy importante porque en algún momento era el único medio de comunicación que había, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comprender que la carta no es solamente un escrito cualquiera, sino que tiene la intención de comunicar algo o quizás de preguntarle algo a alguien sobre algo importante. Ya niños, vamos a irnos a la página 109 del libro de lenguaje. Si quieren pausar un poco el video para que lo puedan ir a buscar. Y vamos a comenzar a ver las partes de la carta. ¿Ya? Las partes de la carta vamos a ver ahora. Dice, primero arriba, al lado derecho, al lado superior derecho, siempre va la fecha. La fecha también generalmente se acompaña del lugar. Entonces yo escribo, por ejemplo, 27 de junio del 2020, Santiago de Chile. Entonces ahí yo estoy indicando el lugar de donde envío la carta. ¿Ya? Después viene el vocativo, que es ahí yo me tengo que fijar porque ese va a ser el receptor de mi carta, a quien yo quiero enviarle mi carta. Eso es muy importante. En este caso dice estimada Grana, ¿no es cierto? Estimada Grana va a ser la persona a la que yo le estoy enviando la carta, no estimada, sino Grana solamente. También puede haber sido señorita Grana, señora Grana, doña Grana o simplemente Grana. ¿Ya? Generalmente va acompañado de un querida, un queridísima, estimada, porque para hacerlo un poco más cordial la carta. Después dice, espero te encuentres bien. Te escribo porque el día en que nuestros barcos se enfrentaron, luego que nos dejáramos llevar por el gran miedo a los colores que no conocíamos, no pude presentarme y me gustaría que supieras quién soy. Quizás podamos ser amigos. Ese es el primer párrafo. En ese párrafo yo estoy indicando, ¿no es cierto?, cuál es la intención de mi carta, cuál estoy explicando el motivo de por qué yo estoy enviando la carta, ¿ya? Por ejemplo, si yo le escribiera una carta a ustedes, podría ser, queridos estudiantes, eso sería mi vocativo, ¿no es cierto? Y yo les digo, estoy escribiendo esta carta para contarles lo que vamos a aprender. Entonces, en este caso, mi intención, mi motivo es decirles que vamos a aprender. ¿Ya? En el segundo párrafo dice, mi nombre es Añil y soy de Azulandia, una bella isla donde todo es azul. No tenía la menor idea de que existieran otros colores tan hermosos a solo kilómetros de mi casa. Te deseo lo mejor en tu tierra y te cuento que estoy planeando un nuevo viaje hacia otras islas que he visto desde la montaña más alta de Azulandia. Si quieres venir conmigo, solo escríbeme para ponernos de acuerdo. Ese es el segundo párrafo y es el cuerpo de la carta donde yo desarrollo las ideas, ¿ya? ¿Qué intenciones tiene Anil con Grana? Es
contarle un poco de él, que es el motivo de la carta, y también invitarla, ¿no es cierto?, a que expedicione nuevos lugares con ella. A ver si ella quiere ponerse de acuerdo con él y conocer otros lugares. Después dice, la despedida dice un abrazo, ¿ya? Un abrazo puede decir, la despedida puede decir te quiere, se despide atentamente, saluda atentamente y abajo va la firma, ¿no es cierto?, que es Añil de Zulandia. En este caso es el nombre de la persona y de dónde es. No es necesario siempre poner de dónde es porque yo arriba, al principio de la carta, al lado de la fecha, voy a poner de dónde es, de dónde envió mi carta, ¿no es cierto? Aparte, hay algo que se llama postdata, que hay algunas cartas que la tienen, ¿no es cierto?, que es la parte que va abajito, y en el postdata yo puedo poner las cosas que se me olvidaban agregar arriba. Esto se utilizaba, niños, porque antes las cartas se escribían a mano, ¿no es cierto?, o se escribían en máquinas de escribir, y las máquinas de escribir no se podía borrar como se borra ahora, que uno aprieta el botón o sube en el computador, ¿no es cierto?, y borra la parte que necesita borrar o agrega lo que quiera agregar. Como en ese tiempo era un poco más complejo, si yo a mí se me olvidaba algo, ponía PD, ¿no es cierto?, que es postdata, 2 puntos debajo de la firma y agrego lo que yo quiero agregar. Eso es importante que lo sepan y también lo pueden utilizar. Se utilizaba en ese entonces para poder agregar lo que me faltaba agregar antes. Vamos a conocer cómo podemos analizar una carta. Para analizar una carta tenemos que ver primero quién es el emisor, ¿ya?, quién es el receptor, cuál es el mensaje. Habíamos dicho que el emisor es quien envía la carta, ¿no es cierto? El receptor es quien recibe la carta o para quien está destinada la carta. La carta puede estar destinada para una o más personas, ¿ya? El emisor puede ser uno o un grupo de personas que envían una carta a alguien. También no tiene que ser solo una persona. El mensaje es lo que se entrega en la carta, lo que se da a conocer, ¿no es cierto?, lo que se está informando. Y la intención del emisor, esto es otra cosa que no hemos aprendido, que es lo que el emisor quiere hacer al entregar la carta, ¿ya? Por ejemplo, si yo le escribo una carta donde dice las actividades que tienen que realizar para esta semana, mi intención como emisora va a ser que ustedes realicen las actividades. ¿Se entiende? Entonces, la intención mía es que ustedes realicen las actividades. La intención, por ejemplo, de Añil era que se entregar información sobre él mismo, ¿no es cierto? Y aparte, invitar a Grana a un viaje con él a conocer nuevos mundos, nuevos lugares. ¿Ya? Esa es la intención del emisor. Cada carta va a tener una intención. No es que yo escriba a lo loco, ¿no es cierto? Tengo una intención. También las cartas tienen otra característica que son distintos tipos de cartas, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de cartas. El primer ejemplo que les voy a dar es la carta formal. La carta formal tiene algo muy característico al inicio, que es un membrete, que es de la compañía que se envía y el lugar de donde se envía, ¿no es cierto? Dice Compañía Constructora Rivera, Avenida San Fernando, número 47. Después viene la fecha, como todas las cartas, pero después viene la dirección del destinatario, ¿ya? Y viene después viene el saludo. Después viene el cuerpo de la carta, se los voy a leer, dice: por medio de la presente le comunicamos que se abre concurso para proveedores a partir de esta fecha. Esperamos que nos envíe las listas de precios de los materiales que su compañía distribuye y las cotizaciones correspondientes. Después viene la despedida que dice atentamente y la firma que es de ingeniero Larios Cejas. Entonces, con esto podemos decir: ¿quién es el emisor de nuestra carta? El ingeniero Víctor Larios Ceja, ¿no es cierto? ¿Quién es el destinatario? Es Carlos García Mora. ¿Cuál es la intención de esta carta? La intención de esta carta es que se le dé aviso que puede mandar sus listas de precios porque están buscando proveedores.
Bueno, niños, nuestro segundo ejemplo es una carta informativa. Dice: hola papis, les informamos que el viernes 3 de octubre a las 7:30 tendrá lugar la primera tutoría de los chiquitines de la clase verde, para aquellos padres que quieran conocer el aula y el material con el que trabajaremos el curso 2014-2015. También les intentaremos resolver cualquier duda que puedan resolver. A la reunión se deberá acudir sin niños. Atentamente a la dirección. Entonces, primero vamos a darnos cuenta que la intención de esta carta es informar, que está informando una fecha y la hora para una tutoría, ¿no es cierto? Eso es lo que está informando. ¿Quién es el emisor? La dirección. ¿Quiénes son los receptores? Los papás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención del emisor? Es entregar información. ¿Ya? Siempre en una carta informativa la intención va a ser entregar información y el mensaje es el lugar, la hora donde se va a realizar la tutoría. Ya niños, la tercera carta es una carta que les escribí yo y el tipo de carta que es una carta informal o familiar. ¿Ya? Estas cartas son las que uno le escribe a los amigos, a la familia, de esa índole, no son como las otras que tienen intención de informar o son formales, ¿ya? Esta, por ejemplo, se las voy a leer. Dice: 26 de junio de 2020, Santiago. Estimados estudiantes, le envío esta carta para saber cómo están. Espero con muchas ansias volver a estar con ustedes. Realmente extraño verlos correr en el patio y escucharlos y verlos trabajar concentrados. Hasta extraño un poquito sus desórdenes en la sala, pero poquito. Espero que estén bien. Se despide con cariño, profesora Verónica. En esta carta, la emisora es la profesora Verónica y los receptores van a ser los estudiantes, ¿ya? Tenemos que la intención de la emisora es saber cómo están los estudiantes, ¿ya? Y comentarles que los extraña y que espera volverlos a ver pronto. Esa es la intención de la emisora. Bueno, niños, esa es la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan entendido cuáles son las partes de la carta, cómo son los tipos de carta y cómo vamos a analizar una carta. La actividad que tienen que realizar y que me tienen que enviar a través de, esta vez se les voy a pedir a través de WhatsApp, es que escriban una carta. Una carta es de tipo informal, ¿ya? Como el último ejemplo que les di. Espero que sea a cualquier persona que ustedes quieran escribirle una carta. Puede ser a un compañero de curso, puede ser a algún familiar de ustedes, a la persona que ustedes desean enviarle una carta. La gracia es que ustedes me la envíen y yo después poder leerla en el video. Entonces, si ustedes quieren enviarle, este es el momento para enviarle una carta a algún compañero de curso que ustedes extrañen o quizás alguna persona que está con ustedes y cuando vean el video la van a escuchar. Sería bonito también. Lo otro, niños, es que tiene que ser una carta por lo menos de 2 párrafos, ¿ya? Puede ser con la intención que ustedes pueden contar qué están haciendo, cómo se sienten, lo que ustedes quieran contar. Es una carta informal, ¿ya? Y puede que sea, por lo menos tenga pero tiene que tener todas las partes de una carta, eso es importante. Y nosotros vamos a analizar en el próximo video las cartas que ustedes enviaron, como quién es el emisor, quién es el receptor y cuál es la intención del emisor. Tiene que estar escrita ordenadita, ya puede ser en computador o a mano y mandar una foto, como ustedes quieran. Y tienen que revisar la redacción, que sea coherente como esté escrita, y también la ortografía, ¿ya? La gramática también. Tienen que concuerden cada cosa a lo que ustedes están escribiendo. Les recomiendo que para que revisen su carta la lean en voz alta. Otra opción de mandarme la carta y yo lo puedo agregar es que ustedes me lean la carta en un video. Yo sé que es un poco más complejo, pero si lo quieren hacer así no tengo ningún problema y yo simplemente agrego el video en el video que les voy a enviar a ustedes después para revisando las actividades que realizaron. Espero que estén muy bien. Nos vemos en una próxima clase de lenguaje. Hasta pronto.